Mi nombre es Valeria, tengo 37 años y vivo en Florianópolis, una ciudad bañada por el sol y rodeada de playas que parecen sacadas de un paraíso. Mi esposo, Miguel, es conductor de camiones y pasa largos periodos fuera de casa debido a sus viajes. Nuestra vida juntos siempre ha sido tranquila, casi predecible, y aunque él es generoso y confía plenamente en mí, la soledad prolongada me ha hecho descubrir que incluso la calma puede esconder tensiones inesperadas. Todo comenzó el día en que mi hermana Sofía me pidió un favor. Su hijo, Mateo, necesitaba trasladarse a Florianópolis por un mes para estudiar para un examen militar. Miguel no dudó en aceptar, y yo, confiada, no imaginaba que aquella decisión cambiaría mi rutina y pondría a prueba mis límites de manera inesperada. Cuando Mateo llegó, la tarde estaba teñida de dorado por el sol poniente. Ya no era el niño que solía abrazar años atrás, se había convertido en un joven alto, firme y seguro de sí mismo. Sus ojos, de un intenso color café, reflejaban determinación y cierta madurez que me tomó por sorpresa. Aunque intenté actuar con normalidad, no pude evitar notar cómo su presencia transformaba el ambiente de nuestra casa, un lugar que hasta entonces me parecía seguro y rutinario. Los primeros días transcurrieron de manera tranquila. Mateo se adaptaba a la casa, ejercitaba su disciplina en sus estudios y pasaba tiempo con Miguel, quien compartía consejos y recuerdos de juventud con él. Sin embargo, mientras Miguel estaba fuera, la dinámica en el hogar cambió sutilmente. La compañía de Mateo, su madurez repentina y su personalidad intensa comenzaron a despertar en mí emociones inesperadas, admiración, curiosidad y una inquietud que no sabía cómo manejar. Un día, mientras preparaba la comida, noté cómo Mateo se movía con cuidado a mi alrededor. Su comportamiento era cortés, atento y lleno de respeto. Pero algo en la cercanía física y en su forma de observar los detalles cotidianos me hizo sentir consciente de mí misma de una manera que no había experimentado antes. No había intención maliciosa en sus acciones, ni la mía, simplemente existía una tensión silenciosa, un juego de miradas y gestos cargados de significado, que despertaba emociones que no podía nombrar. Decidí poner atención a esa sensación. Me di cuenta de que el vacío de la casa cuando Miguel estaba ausente amplificaba cada pequeño gesto, la manera en que Mateo ajustaba los libros en la mesa, cómo se detenía a observar el jardín, la concentración que mostraba al estudiar o ejercitarse. Todo parecía poseer un doble significado, aunque en realidad no existía una intención clara más allá de su rutina diaria. Sin embargo, el efecto en mí era innegable, un torbellino de emociones mezcladas con nostalgia de mi propia juventud y la sorpresa ante su madurez repentina. Con el paso de la semana, noté que también Mateo parecía afectado por nuestra convivencia. Pequeñas señales de incomodidad, de duda, aparecían en su mirada cuando nuestras manos se cruzaban al pasar utensilios de cocina o al ajustar algo en la casa. Aunque ambos éramos conscientes de la formalidad que debía mantenerse, existía una corriente invisible de curiosidad y cercanía que ninguno de los dos podía ignorar. Una tarde, mientras Miguel estaba fuera por varios días, un incidente aparentemente trivial me hizo reflexionar sobre la complejidad de nuestras emociones. Mientras recogía los platos, accidentalmente dejé caer una cuchara al suelo. Mateo se inclinó para ayudarme, y en ese momento nos encontramos demasiado cerca. La sensación de proximidad fue suficiente para que ambos percibiéramos la tensión que había estado creciendo en silencio. No hubo palabras, solo un reconocimiento mutuo de que algo estaba cambiando dentro de nosotros, algo que no podía explicarse simplemente como educación o familiaridad. A partir de ese instante, comencé a ser más consciente de mis acciones y del efecto que podían tener. Cada gesto, cada sonrisa, cada comentario se volvió cuidadosamente medido. Por mi parte, quería mantener la relación dentro de los límites de respeto y normalidad, pero también estaba aprendiendo a enfrentar mis propias emociones. Aquellas que surgían en la soledad y en la cercanía de alguien que había crecido y cambiado ante mis ojos. Los días avanzaron y la presencia de Mateo continuaba marcando un ritmo distinto en la casa. Miguel regresaba ocasionalmente, y aunque todo parecía normal, yo no podía dejar de notar cómo la rutina había sido alterada por la convivencia temporal con su sobrino. La tensión silenciosa, la curiosidad y la atracción emocional crecían con cada gesto, cada conversación, cada momento compartido en la misma casa. Así terminó la primera semana. El sol de Florianópolis continuaba iluminando nuestras vidas, pero entre sus rayos brillaba una corriente de emociones que ni Mateo ni yo podíamos ignorar. Todo lo que comenzaba como una simple convivencia se estaba transformando en un delicado juego de emociones, curiosidad y secretos que ninguno de los dos estaba seguro de cómo manejar.
Sabía que esta historia apenas comenzaba, y que los próximos días traerían consigo nuevos desafíos y decisiones que pondrían a prueba no solo nuestra paciencia, sino también nuestra capacidad para controlar los sentimientos que habían surgido sin que nadie los llamara. Los días posteriores a la llegada de Mateo se volvieron una mezcla de rutina y tensión silenciosa. Aunque Miguel estaba presente la mayor parte del tiempo, la breve ausencia de su trabajo dejaba a la casa envuelta en un aire peculiar. Las conversaciones y los gestos entre Mateo y yo, aunque inocentes, comenzaban a adquirir un matiz de complicidad que ninguno de los dos podía ignorar. Cada mañana me encontraba observando sus hábitos con más atención de la que consideraba razonable. Cómo se estiraba antes de hacer ejercicio, cómo repasaba sus apuntes militares con meticulosidad y concentración, cómo ajustaba su postura al sentarse en la mesa del comedor. Nada parecía relevante para un observador externo, pero para mí cada gesto estaba cargado de una sensación que no sabía nombrar. A veces, me sorprendía a mí misma sonriendo ante su presencia, preguntándome qué pensaría él mientras me miraba con la misma atención discreta. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, me encontré con que la cocina estaba demasiado pequeña para mi ansiedad creciente. Mateo se acercó para ayudarme a colocar algunos ingredientes en la mesa. Su voz era tranquila, su tono casual, pero sus movimientos precisos y seguros dejaban ver que no estaba simplemente ayudando, sino que se daba cuenta de la proximidad que compartíamos. La conversación comenzó como siempre, trivial y educada. Pero los silencios que surgían entre palabras parecían cargados de significado, y cada mirada prolongada creaba una tensión que no podía disiparse con palabras. Decidí entonces probar un pequeño experimento. Quería ver si la cercanía física alteraba la dinámica emocional entre nosotros. Mientras él colocaba un plato sobre la mesa, accidentalmente dejé caer una cuchara. Mateo se inclinó para recogerla, y nuestros brazos se rozaron. La reacción fue inmediata. Ambos nos detuvimos por un instante, reconociendo la electricidad que había surgido en el contacto más simple. Ninguno dijo nada, simplemente seguimos nuestras tareas con el corazón un poco más acelerado. Los días avanzaron y comencé a notar que Mateo también estaba consciente de esta tensión. Pequeños gestos, como aclararse la garganta cuando se sentaba demasiado cerca, o desviar la mirada cuando la nuestra se cruzaba por demasiado tiempo, indicaban que él percibía la misma curiosidad y nerviosismo que yo sentía. La convivencia, aunque aparentemente normal, se había convertido en un delicado juego de emociones, un equilibrio entre la educación, la cercanía familiar y la inquietud que ambos experimentábamos sin reconocer completamente. Una tarde de lluvia intensa, mientras Miguel estaba fuera por un viaje de trabajo, decidí pasar tiempo en la sala con un libro, buscando mantener la mente ocupada. Mateo estaba en el mismo espacio, revisando apuntes y planos de su entrenamiento. La tormenta afuera creaba un telón de fondo perfecto para la introspección. El sonido constante del agua golpeando los cristales parecía amplificar cada pensamiento y emoción que surgía en silencio. En un momento, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso de reconocimiento. La tensión se volvió casi tangible. Sabíamos ambos que existía algo que no debía expresarse, pero que no podía ser ignorado. Me di cuenta de que la convivencia había creado un terreno donde los límites se desdibujaban, y donde las emociones humanas, naturales y fuertes, empezaban a tomar control de nuestros comportamientos. Decidí entonces hablar con él, pero de manera indirecta. Comenté sobre la dificultad de concentrarse en la lectura cuando el sonido de la lluvia hacía que la casa se sintiera tan vacía y acogedora al mismo tiempo. Mateo sonrió, un gesto discreto que parecía aceptar la confidencia sin necesidad de palabras explícitas. Lo sorprendente era que este simple intercambio nos unía de manera inesperada. Compartíamos emociones sin nombrarlas, jugando con la cercanía y la atención mutua mientras manteníamos la rutina diaria intacta. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio y Miguel dormía después de un día largo, me encontré reflexionando sobre lo que había sucedido hasta ahora. La convivencia con Mateo había puesto a prueba mi paciencia, mis emociones y mi capacidad de mantener la calma ante lo inesperado. La línea entre lo correcto y lo permitido se había vuelto difusa, no por acciones explícitas, sino por la intensidad de los sentimientos, la atención minuciosa a los detalles y la percepción de cada gesto. Al día siguiente, decidí tomar precauciones. Mantener la distancia era necesario para preservar la estabilidad de nuestro hogar y la confianza que Miguel había depositado en mí. Sin embargo, cada intento de racionalizar la situación se veía amenazado por pequeños incidentes. Una mirada prolongada mientras él pasaba junto a mí, un comentario sobre la lectura que estábamos compartiendo.
la forma en que ajustaba su mochila antes de salir a ejercitarse. Cada acción me recordaba lo fácil que era cruzar límites que no deberían ser cruzados. La tensión continuó creciendo, pero no de manera peligrosa, sino como un recordatorio constante de que la emoción humana es compleja, impredecible y, a veces, imposible de ignorar. Mateo no era culpable ni yo tampoco, simplemente compartíamos un vínculo que se había fortalecido por la convivencia, la cercanía y el reconocimiento silencioso de nuestras propias emociones. Cada día era un juego delicado de límites, respeto y secreto, donde el menor movimiento podía alterar todo el equilibrio que habíamos logrado mantener. La primera quincena pasó, y la tensión se convirtió en una especie de rutina en sí misma. La presencia de Mateo ya no era solo la del joven que venía a estudiar, era un recordatorio constante de emociones que surgían sin previo aviso y que desafiaban mi capacidad de control. Sabía que, a medida que se acercaba la fecha de su partida, estas emociones podrían intensificarse o obligarme a tomar decisiones que nunca había anticipado. Así terminó la segunda parte de nuestra historia, con un hogar aparentemente normal, pero lleno de silencios significativos, miradas prolongadas y emociones que ninguno de los dos podía ignorar. Los secretos que comenzaban a formarse eran suaves, invisibles y peligrosamente poderosos. Y aunque todavía no había acciones que pudieran romper la confianza, la tensión crecía con cada día, preparando el terreno para los desafíos que la próxima fase de nuestra convivencia traería consigo. El último tramo del mes con Mateo en Florianópolis llegó rápido, y con él, una sensación de anticipación que no se podía ignorar. Cada día se sentía como un delicado equilibrio entre la normalidad de nuestra vida cotidiana y la tensión emocional que había crecido entre nosotros. Miguel regresaba con frecuencia, manteniendo la rutina del hogar y recordándome constantemente el valor de la confianza, mientras yo me enfrentaba a mis propios sentimientos, que eran más fuertes de lo que esperaba. Los últimos días fueron los más complicados. Cada gesto de Mateo, cada conversación, incluso cada silencio compartido, estaba cargado de significado. Sabía que debía contener mis emociones, pero la intensidad de la experiencia vivida en la convivencia diaria había dejado una huella profunda. Mientras preparaba el desayuno una mañana, lo observé mover los libros y apuntes en la mesa, concentrado, con los músculos tensos por la postura y la disciplina del entrenamiento. Había algo en la manera en que se movía que evocaba un respeto profundo por su dedicación, y al mismo tiempo un recordatorio de la cercanía que habíamos compartido. Esa tarde decidí que debíamos hablar. La conversación no podía posponerse más. Me acerqué a él mientras revisaba sus apuntes en el salón y, con voz tranquila pero firme, le propuse que discutiéramos lo que sentíamos. Mateo se levantó, y por un momento, nos miramos sin decir palabra, reconociendo la intensidad del vínculo que se había formado. Valeria, comenzó él, con un tono que mezclaba respeto y seriedad, esto no es correcto, pero no puedo ignorar lo que ha surgido entre nosotros. Asentí, reconociendo cada palabra. Le expliqué que, aunque la convivencia había despertado emociones profundas, nuestro comportamiento debía permanecer dentro de los límites del respeto mutuo y la integridad familiar. Ambos sabíamos que la atracción y la tensión emocional existían, pero también sabíamos que cruzar la línea podía tener consecuencias irreversibles. Durante el resto del día, nos esforzamos por mantener la normalidad. Compartimos risas mientras preparábamos la comida, hicimos tareas del hogar y revisamos sus apuntes. Todo estaba lleno de pequeñas miradas y gestos cargados de complicidad, pero con un respeto silencioso que ninguno de los dos podía ignorar. La tensión no desapareció, pero se transformó en un vínculo de respeto mutuo y comprensión, un secreto compartido sin necesidad de palabras, que nos enseñaba que no todos los sentimientos deben convertirse en acciones. Llegó el día de su partida. Miguel estaba en casa, y la rutina parecía tan normal como siempre, pero yo no podía evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Mateo, por su parte, parecía igualmente consciente del cambio, su mirada era seria, pero también había un brillo de gratitud y reconocimiento en sus ojos. Gracias por todo, me dijo, mientras ajustaba su mochila y se preparaba para subir al autobús. Esta experiencia me enseñó mucho, sobre disciplina, sobre respeto, y sobre la importancia de las decisiones que tomamos. Asentí con una sonrisa, sintiendo un nudo en la garganta. Respondí con calma, pero con sinceridad. Mateo, yo también aprendí mucho. Aprendí que los sentimientos son poderosos, pero también que la prudencia y la integridad son esenciales. Siempre habrá recuerdos de este tiempo, pero debemos seguir adelante respetando nuestras vidas y las personas que nos rodean. El autobús arrancó lentamente, llevándolo lejos,
y yo me quedé observando cómo desaparecía en la distancia. La casa, que había sido testigo de tantas emociones y secretos silenciosos, volvió a sentirse vacía y tranquila. Miguel entró a la sala poco después, sin sospechar la complejidad emocional que había ocurrido durante la ausencia de algunos días. Me saludó con afecto, y en ese instante comprendí que la vida debía continuar, y que la confianza y el respeto mutuo eran el verdadero sostén de nuestro hogar. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La experiencia con Mateo me enseñó que los sentimientos no siempre se controlan, pero que la forma en que elegimos actuar determina nuestra integridad. La atracción emocional y la tensión compartida fueron intensas, pero la decisión de mantenernos dentro de los límites del respeto fue lo que nos permitió salir de esa experiencia sin destruir relaciones, sin herir a Miguel ni a nadie más. Con el tiempo, los recuerdos de aquel mes se transformaron en una lección, una mezcla de gratitud y cautela. Aprendí que los vínculos humanos pueden ser poderosos y complejos, y que no todas las emociones necesitan expresarse de manera tangible para dejar una marca profunda. Mateo regresó a su ciudad, y aunque nuestras vidas continuaron separadas, el respeto y la prudencia permanecieron como la base de lo que habíamos compartido, enseñándome que la verdadera fortaleza reside en la integridad y en la capacidad de controlar nuestras decisiones incluso cuando el corazón insiste en ir en otra dirección. La casa en Florianópolis volvió a su rutina habitual. Miguel y yo seguimos compartiendo nuestra vida, más conscientes de la importancia de la confianza y la comunicación. Y aunque los secretos y las emociones del pasado no desaparecieron por completo, se convirtieron en recuerdos silenciosos que recordaban que cada acción tiene consecuencias y que la prudencia es un aliado invaluable en la complejidad de los vínculos humanos. Así terminó aquella experiencia, con lecciones aprendidas, con emociones reconocidas y con la certeza de que algunas tensiones, aunque poderosas, deben mantenerse en el ámbito del respeto y la ética. Florianópolis siguió siendo un paraíso de sol y playas, y yo, Valeria, aprendí a navegar las emociones intensas con la mirada puesta en la integridad y la fortaleza de las decisiones correctas.